Hola, muy buenas noches. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, por favor, directamente. Tenemos mucho que hacer y para ustedes que están con nosotros por primera vez o posiblemente hace tiempo que no han estado con nosotros o posiblemente alguien que nos está viendo por televisión, por internet, un pequeño repaso de lo que estamos viendo aquí en el libro de Gálatas. El apóstol Pablo escribió esta carta debido a problemas muy serios que había en las iglesias en Galacia que él había dejado plantadas hace un tiempo atrás. Lo que había pasado es que algunos maestros falsos, algunos infiltrantes, algunos judaizantes, como se llamaban, habían llegado a Galacia predicando otro evangelio, un evangelio de obras, una espiritualidad de obras. Y básicamente lo que se llama el legalismo es cualquier filosofía que enseña que para recibir la vida eterna es necesario hacer algo, o cualquier enseñanza enseñando que para llegar a la espiritualidad hay que hacer algo. Y algunos enseñan las dos cosas, porque básicamente son dos religiones en el mundo: lo que es la gracia de Dios y lo que es las obras de los hombres. Básicamente son dos filosofías nada más. ¿Qué puedo hacer yo para llegar al cielo? ¿Qué puedo hacer yo para llegar a la madurez, a la espiritualidad? Y después de haber predicado el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo Jesús en Galacia, estos maestros habían llegado a las iglesias de ahí enseñándoles qué bueno que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal, pero ahora para crecer, para ser espirituales, para lograr la madurez, ustedes tendrán que convertirse en judíos. Y ustedes que son varones, por supuesto, tendrán que circuncidarse como judíos. Y este es el otro evangelio que estaba predicándose entre las iglesias de Galacia. Ahora, hermanos, por favor, este peligro existe no solamente para los nuevos convertidos, para los infantes espirituales. Esta tentación del legalismo es para cualquiera, porque hay hasta pastores, hasta teólogos, hasta misioneros que después de muchos años han caído en esta misma trampa. Y aquí mismo también en esta iglesia ha habido misioneros o aquellos que han salido para fundar iglesias en otros lados que han caído en esta misma trampa del legalismo. Es posible, es un peligro para todos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos de caer en el legalismo? Vamos a ver el ejemplo de Pablo y vamos a observar cómo Pablo está tratando este asunto entre los Gálatas. Estamos en el capítulo 5 y vamos a comenzar aquí en versículo 7. Y lo que vamos a ver esta noche, vamos a ver tres entendimientos necesarios para protegernos, para guardar de caer en legalismo. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién nos llama? Dios, por supuesto. Dios nos llama. Y Pablo está diciendo, hermanos, por favor, tenemos que reconocer el llamado que hemos recibido. Dios nos ha llamado a esta vida. Y esta enseñanza que están siguiendo ahora no proviene del llamado que hemos recibido. Así que nosotros, si vamos a protegernos, si vamos a guardar de caer en legalismo, nosotros tenemos que entender bien el llamado que hemos recibido de Dios mismo.
lo que es la salvación. Qué interesante, porque este entendimiento nos defiende contra las desviaciones espirituales, como estas desviaciones en las cuales han caído los Gálatas. Pablo declara: vosotros corríais bien. Qué interesante. Vosotros corríais bien. Cuando Pablo salió de Galacia, dejando estas iglesias, todo el mundo estaba bien, regocijándose en el Señor, creciendo en el Señor, todo estaba bien. Y ahora de repente, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo está en pleitos y argumentos. Momentito, ¿qué pasa? Corríais bien. ¿Y qué pasó? Por una pregunta, no hay que levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen memoria de haber depositado su fe en Cristo Jesús? Ahora, yo sé que muchas veces hay personas nacidas en un hogar cristiano que les es difícil recordar lo que es ser inconverso. Pueden recordar su salvación. Nuestro pastor Marco, a los 6 años de edad, hermano, aceptó a Cristo gracias a una madre cristiana. Mi esposa, a los 4 años y medio. Parece increíble, pero ella puede recordar el día, lo que hizo. Bastante raro eso, pero sucede. Pero la mayoría de nosotros, que sabemos lo que es estar sin Cristo, que tenemos alguna historia de andar sin Cristo, podemos recordar lo que fue depositar la fe en Cristo Jesús y experimentar ese gozo, esa paz, esa libertad de tener el pecado perdonado. Como si estuviéramos volando sobre las nubes, ¿no? ¡Qué rico! Ahora, a propósito, si no sabes lo que estoy diciendo, posiblemente lo que necesitas es conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dejar a un lado lo que es la religión y entrar en una relación personal con Cristo Jesús, que no tiene nada que ver con iglesias, con denominaciones, sino con la Biblia, con Dios y con su Hijo Jesucristo. Pero nosotros que sabemos lo que es salir de la religión, de nuestros propios esfuerzos, de las obras, de todo esto, y experimentar la libertad que hay en Cristo Jesús, sabemos lo que es correr bien. Entonces Pablo está diciendo: ¿y vosotros? ¿Qué os pasa? Corríais bien. ¿Y ahora? ¿Qué os pasa? ¿Esto viene del Señor? ¿Esto viene de aquel que os llamó? Y la respuesta es obvia: no. Habían perdido el gozo y el poder. Y entonces por eso Pablo pregunta aquí: ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Saben qué? La mayoría de las sectas buscan a cristianos que no saben lo que creen, que no entienden bien la Biblia, no ganan almas, buscan desviar a los creyentes. ¿Tú eres creyente? ¿No te dijeron ahí en esa iglesia lo que encontramos aquí en la Biblia? Estos secretos que Dios me ha enseñado a mí. ¿Algún secreto? ¿Algo nuevo? ¿Algo que no me lo dijeron? ¿Qué es eso? Entonces, poco a poco nos buscan desviar. Y dentro de no mucho, ahí estamos sin gozo, sin paz, desviados, deshechos. Hemos sido convertidos a otro evangelio. Ahora, no tiene nada que ver con ganar o perder la salvación. Tiene que ver con la victoria que Dios nos ofrece en esta vida.
Y esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo, es decir, les está preguntando identificar la causa de su problema. Yo vivía ahí en Galacia entre vosotros. Os prediqué el Evangelio de gracia, el Evangelio de Cristo Jesús, y andabais bien. ¿Y ahora qué? ¿De dónde vino todo esto? ¿Vino de aquel que os llamó? Obviamente que no. Es otro evangelio. Y a propósito, estos problemas, estas falsas enseñanzas pueden venir de dentro o de fuera. Busquemos Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 20. Son las palabras de Pablo cuando se despide de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20, el versículo 28. Pablo, aún en este tiempo, tenía esta preocupación. Y dice ahí en versículo 28 de Hechos capítulo 20, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O podríamos decir, y de vosotros aquí en KCBT, en esta iglesia, de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No a los inconversos, sino a los discípulos. Cuidado. Por tanto, dice versículo 31, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que el problema puede venir de dentro o de fuera. Alguien puede estorbarte, pero nadie puede obligarte a desobedecer la palabra del Señor. ¿Entienden? Hay personas que nos pueden estorbar, pero nadie nos puede obligar a desobedecer, a desviarnos. Las tentaciones vendrán, claro que sí, pero si nosotros recordamos bien el llamado que hemos recibido, un llamado de gracia, un llamado que nos dio libertad y paz y gozo y poder. Y si entendemos bien este llamado, entonces vamos a estar bien, vamos a estar muy bien. Las desviaciones en nuestras vidas no provienen de haber seguido nuestro llamado. Vienen de seguir las enseñanzas falsas de aquellos que dicen haber descubierto algún detalle, alguna enseñanza olvidada, que dicen haber descubierto algo. De ahí vienen las desviaciones. Básicamente, en la vida cristiana hay 2 llamados, muy sencillo. Hay un llamado a la salvación que va a cualquier ser humano. La Biblia dice en Juan 1:9 que Jesús es la luz que viene a todo hombre. Hay un momento en la vida de cualquier ser humano, y la luz puede ser poca o brillante,
pero es una luz que viene a todos nosotros y es el llamado a la salvación. Y cualquiera que quiere contestar este llamado recibe otro, y es el llamado a servirle a Él. Es tan sencillo. No es un llamado a ser pastor, misionero, evangelista. No, el Señor nos puede guiar, por supuesto, a varias cosas según los dones y la misión que nos ha dado. Pero básicamente cualquier creyente es llamado a seguirle a Él, servirle a Él, ministrar la palabra. Sea como carpintero, como comerciante, como profesor, lo que fuera. El Señor nos llama a la salvación y el Señor nos llama a lo que es el ministerio, el servicio a Él. Y la fuerza, oigan, la fuerza que nos impulsa no es la fuerza de nuestras obras, sino vamos a ver lo que vimos la vez pasada en versículo 6, Gálatas capítulo 5, de nuevo, versículo 6, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Muy importante este dicho: sino la fe que obra por el amor. Este es el factor motivador que Dios ha puesto en todos nosotros. La fe que obra por el amor. No los esfuerzos humanos que desesperadamente buscan ganar algo, sino la fe. La fe que obra por el amor. Nosotros tenemos que estar convencidos del llamado que hemos recibido, que Dios me ha llamado a la salvación y a servirle a Él. Y este entendimiento también nos guarda contra la levadura. Aquí mismo en capítulo 5, Pablo dice en versículo 9: un poco de levadura leuda toda la masa. Y algunos dicen: ¿Qué es eso de la levadura? ¿Eso qué tiene que ver? Un principio en cuanto al estudio de la Biblia. En la Biblia la levadura siempre significa o el pecado, la maldad, o a veces la mala doctrina. Por ejemplo, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5, les doy dos ejemplos. A veces cuando estamos leyendo en el Antiguo Testamento, leyendo en cuanto a la Pascua, por ejemplo, vemos la instrucción del Señor a los judíos limpiar su casa de toda levadura antes de celebrar la Pascua. Y los judíos ortodoxos hasta el día de hoy lo hacen todos los años antes de la Pascua. ¿Por qué? ¿Qué simboliza? En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, Pablo dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo nos dice claramente que Cristo Jesús es el cumplimiento de la Pascua. Cristo, nuestra Pascua. Y con estas pocas palabras se nos abre mucho del Antiguo Testamento. Ahora, cada fiesta de los judíos tenía su significado y no tenemos el tiempo ni es el enfoque del estudio esta noche hablar de todas las fiestas de los judíos. Pero la primera fiesta, cada año, la Pascua, simboliza la salvación que hemos recibido, simboliza el Cordero de Dios
ofrecido en nuestro lugar. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y entonces la idea es limpiarnos de toda maldad, confesar cualquier pecado, tener una vida pura. Así que la levadura simboliza esto. Otro ejemplo más en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el Señor está hablando en esta ocasión. Mateo capítulo 16. Y dice aquí en versículo 5, Mateo 16, versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado del mar, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, o cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Es decir, si quiero pan, yo puedo hacer pan. No estoy hablando de pan. En versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que cuando nuevamente estamos en Gálatas capítulo 5 y llegamos al versículo 9, ahora podemos entender con claridad lo que la Biblia dice. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué dice esto? Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿De qué se trata? Se trata de mala doctrina, mala enseñanza. Y solamente se necesita un poquito. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que nosotros como creyentes necesitamos entender la Biblia. Necesitamos entender el llamado que hemos recibido. Por eso aquí estamos, un día miércoles en julio, o junio digo, aquí estamos dentro de la iglesia, estudiando la Biblia. ¿Para qué? Porque necesitamos entender la Biblia. Porque si entendemos la Biblia, entonces no nos van a confundir. No es lo que yo diga, es lo que dice la Biblia. No es mi interpretación, es lo que dice la Biblia. Yo no entiendo todo. Este libro es infinito, es profundo. Sin embargo, las cosas de mayor importancia aquí están para que cualquier niño pueda entender. Pero nosotros que somos adultos, hay tanto aquí que toda la vida vamos a estar estudiando la Biblia y aprendiendo más y más y más. Pero en cuanto a cosas básicas, no es tan difícil leer y entender lo que la Biblia dice. Muy importante. Ahora, un segundo entendimiento que necesitamos. Lo que es confiar en el Señor. En versículo 10 hay algo muy impresionante. Vamos a recordar primero todos los problemas y problemas serios que existen en estas iglesias. Y Pablo dice en versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor. ¿Qué dijo? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Increíble. La tendencia natural, después de haber invertido tanto
en fundar estas iglesias en Galacia y viendo el fruto de los falsos maestros, yo creo que la tentación sería decirles: idiotas, he trabajado tanto y todavía no entienden. Pero Pablo dice: yo tengo confianza en vosotros, pero es una confianza en el Señor. Y ahí está la diferencia. Fíjense, el legalismo es una desconfianza en la gente. En las iglesias legalistas, los líderes siempre tienen que estar martillando porque no confían en la gente. No confían en la gente. Y Pablo, en este tiempo, el peor de los tiempos, el peor de los problemas, Pablo dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Yo sé que esto va a salir bien. Por eso os estoy diciendo la verdad, porque yo tengo confianza respecto de vosotros en el Señor. El legalismo genera una desconfianza básica en las personas y hasta en uno mismo. El amor genera una confianza básica en las personas. Y no es lo que pienso, es lo que dice la Biblia, porque cuando Pablo está hablando de las características del amor, en 1 Corintios capítulo 13, veamos lo que dice Pablo, algunas de estas características. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero por ejemplo, aquí en 1 Corintios 13, cuando Pablo está hablando de lo que es el amor, dice, por ejemplo, en versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Rudy cree eso? Yo siempre sospechaba que así era. No, es una actitud que dice: no puede ser. No, yo tengo confianza. Posiblemente no entendió, posiblemente habló mal, pues yo no sé qué, pero yo confío en Él y confío en el Señor. Y si lo dijo, pues yo confío que el Espíritu Santo le va a guiar a la verdad. Es una confianza en las personas que en realidad es una confianza en el Señor. Y esta es la diferencia entre lo que es el legalismo y lo que es la fe que opera por el amor. Por eso dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 13, ese versículo es para mí clave, uno de mis favoritos, aquí en Juan 13, versículo 35, cuando el Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Con el legalismo es imposible. En el sistema legalista siempre estamos sospechando. Siempre estamos desconfiando. Pero la marca del discípulo de Jesús es un amor por la confianza que tenemos en el Señor. Saber que el mismo Espíritu Santo que está viviendo dentro de mí, guiándome a mí, está dentro de ti también, guiándote a ti. Que no somos perfectos, que no todo lo sabemos, pero poco a poco ahí vamos creciendo, y si tenemos la Biblia como nuestra guía, si estamos creciendo en nuestro entendimiento de la Biblia, entonces vamos a andar bien. Y podemos amarnos unos a los otros, aunque no tenemos igual conocimiento en todo. ¿Cómo es posible? Porque, como digo, el libro es tan infinito. Pero ahí está la cosa, la fe que obra por el amor. Y como digo, esta confianza
en realidad no es una confianza tanto en las personas, sino en el Señor en las personas. El mismo Señor que está en mí, está en mis hermanos y mis hermanas. Es ver a las personas desde el punto de vista de Dios. Entendemos que todos estamos corrompidos, todos tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero Dios nos ve como seremos algún día. Gracias al Señor. Gracias al Señor, que Dios no es esclavo del tiempo. Y cuando me ve a mí, con todas mis imperfecciones y pecado, Él me ve como seré. Como el Señor Jesús, la primera vez que ve a Simón y dice, no, tu nombre será Pedro, roca. A este hijo de Jonás, este Simón, tan inestable, con tantos errores y tantos problemas, el Señor dice, no, desde un principio dice, no, tú eres Pedro, la roca, porque lo estaba viendo como será. Está viendo el capítulo final desde el principio. ¿Qué confianza nos da? Es una confianza en el Señor. Un tercer entendimiento que necesitamos. Entender lo que es el tropiezo de la cruz. Versículo 11, por favor. Una vez más, aquí en Gálatas capítulo 5. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Me fascina esta frase, el tropiezo de la cruz. Y entonces Pablo dice algo en versículo 12 que sin duda es la cosa más dura que Pablo escribe en la Biblia. Es una cosa tan dura que muchos comentaristas, muchos estudiosos han buscado a través de los siglos maneras para desviarse de lo que quiere decir. Y no es tan difícil en el contexto entender lo que quiere decir. Él dice en versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué dijo? Lo que dice. No, sí, es lo que quiere decir. Quiero explicar la situación histórica. Acuérdense, estos falsos maestros estaban insistiendo en la conversión de los gálatas en judíos, predicando la circuncisión para todos los varones, para que fueran judíos. Y acusaban a Pablo de predicar la circuncisión porque cuando Timoteo se hizo miembro de su equipo misionero en Hechos capítulo 16, la primera cosa que hace Pablo es circuncidar a Timoteo. Un detalle, la madre de Timoteo es judía, que quiere decir que Timoteo también. Y Pablo sabe que en cualquier lugar a donde va primero a la sinagoga a predicar a los judíos. Y sería ofensa para ellos entrar en la sinagoga con judío no circuncidado. Ahora, Pablo sabe que esto no tiene nada que ver con la salvación ni la madurez espiritual de Timoteo. Tiene que ver con su testimonio como judío. Entonces, estos judaizantes en Galacia, aún Pablo predica la circuncisión. Mira lo que hizo con Timoteo. Pero a la misma vez cuando les daba la gana, pues decían, pero Pablo también tiene cierta duplicidad, hipocresía. ¿Por qué? Porque en el caso de Tito, Pablo rehúsa la circuncisión. Lo que vimos aquí mismo en este libro de Gálatas, capítulo 2. Cuando dice, aquí en versículo 3 de capítulo 2, mas ni un Tito que estaba conmigo y todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque es griego.
porque es griego. Y cuando algunos buscaban circuncidar a Tito, Pablo dijo que no. ¿Por qué? Porque es griego. Es griego. Entonces, Pablo, otra vez aquí en capítulo 5, Pablo en versículo 11 está diciendo: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Básicamente su argumento es así: estos tipos que están llegando a sus iglesias predicando la circuncisión están tratando de acomodarse a todos sus argumentos ahí en Judea y en Jerusalén. Entonces para ellos es más fácil quedarse bien con los judíos en Jerusalén. Entonces están predicando la circuncisión. Pero hermanos, Pablo está diciendo: el evangelio trae persecución, es decir, el tropiezo de la cruz. Y aunque me acusan, está bien, porque si no me acusan, entonces no tengo este tropiezo de la cruz. Y por eso dice en versículo 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. Literalmente, lo que el griego dice aquí, y voy a poner en otras palabras lo que Pablo está diciendo: si estos falsos maestros tienen tanto interés en circuncidar a sus varones ahí en Galacia, entonces ¿por qué no castrarse a sí mismos? Si es algo tan espiritual, ¿por qué no castrarse a sí mismos? No pudo haber dicho, no, es lo que dijo, es lo que dice la Biblia. Y queremos buscar excusa por, no, Pablo no puede decir eso no sería espiritual, eso no sería nice, como decimos nosotros. Pero es precisamente lo que dice, precisamente. Nos ayuda a entender que en aquel tiempo los sacerdotes paganos en esta parte del mundo es lo que hacían: castrarse a sí mismos para llegar a una espiritualidad. Y Pablo está diciendo con una fuerza increíble: es otro evangelio, es un evangelio pagano lo que os están predicando. Si la circuncisión es tan importante, entonces ¿por qué no castrarse a sí mismos? Obviamente el legalismo es gran cosa, es peligro. Y a veces tenemos la tendencia, no, que esos hermanitos son legalistas, que no sé qué. Y Pablo guarda sus palabras más fuertes para aquellos que pretenden decir que además de lo que hizo Cristo en la cruz, es necesario agregar aún más de parte de nosotros. Y cuando habla de este tropiezo de la cruz, tenemos que entender que la cruz siempre divide. Tropiezo, escándalo, ofensas. Romanos capítulo 9, por favor, versículo 33. Romanos 9, 33. Para entender este tropiezo de la cruz. Como está escrito, escribe Pablo: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. En 1 de Pedro también habla de lo mismo. 1 de Pedro 2:8. 1 de Pedro 2:8. Pedro también citando del Antiguo Testamento: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No podemos, está diciendo Pablo, eliminar los escándalos, pero la causa del escándalo
deberá ser la cruz y no el mensajero. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Habrá escándalos, habrá controversias, habrá tumultos y todo esto. Pero vamos a asegurarnos de que el problema sea la cruz de Cristo Jesús, esta piedra de tropiezo y no el mensajero. Y el problema en Galacia tenía que ver con los mensajeros, no con la cruz de Cristo Jesús. La cruz trae persecución. En Gálatas capítulo 6, un poco más adelante, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo de nuevo, el asunto es la cruz de Cristo. Y si Cristo hizo una obra en la cruz, no hay necesidad de obra nuestra. Nosotros obramos a causa de lo que hizo Cristo. No obramos para ganar la salvación ni la espiritualidad. Nosotros estamos dispuestos hasta sacrificar nuestras vidas, no para ganar algo, sino por lo que Él ganó en la cruz de Cristo. El asunto básico, Colosenses capítulo 2, versículo 14, Colosenses 2, 14, hablando de lo que Cristo hizo en la cruz, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso murió Cristo en la cruz, para cumplir la ley, para cumplirla. ¿Por qué se circuncidó Timoteo? Por testimonio, sabiendo que iba a trabajar entre los judíos. Hace años atrás, aquí en esta iglesia, se convirtió un joven judío. Y este joven, ninguna vez en su vida, había sido ortodoxo. Sabía que era judío, pero no practicaba su fe en ninguna forma. Llegó a conocer a Cristo. Y después de unos años de crecimiento, estudiaba en nuestro Shepherd School, y después de unos años, el Señor puso en su corazón la carga de predicar también a su propia gente. Entonces él comenzó a estudiar su propio fondo para poder entrar en las sinagogas entre su gente para compartir el mensaje de Cristo Jesús. Pero sabía que si no entra con la kippah, esta cosa que ponen en su cabeza, él sabía que no van a escuchar ni una palabra de lo que está diciendo. Entonces, como buen misionero, está tratando de aprender el lenguaje de ellos, la cultura de ellos, no pensando que estas cosas le van a dar espiritualidad ni menos salvación. Y así es el caso de Timoteo. Y precisamente por eso Pablo dijo en el caso de Tito, no. Él es griego, no necesita circuncisión, porque es griego. Pero ahí encontramos nosotros el propósito de la cruz de Cristo Jesús. Tenemos que predicar la cruz. Primera de Corintios 1, versículo 17. Pablo, con toda su preparación superior, está diciendo aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí está el poder.
El poder no está en la circuncisión, no está en guardar las fiestas judías, no está en esto ni es. No me explico por qué es en América Latina hoy en día hay una fascinación en algunos lados con todo lo que es judío. Pensando que viviendo como judíos vamos a acercarnos más al Señor. ¡Qué locura! Es lo mismo que sucedía en Galacia. Qué bueno entender las costumbres de los judíos, porque así podemos entender la Biblia y entender esta gente que es pueblo de Dios. Pero tenemos que entender también que en la cruz de Cristo Jesús, Cristo cumplió todo lo que esto simbolizaba. Y precisamente porque algunos de ellos no quisieron salir de esto para depositar su fe en su Mesías, perdieron a su Mesías. Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a volver atrás, dejando a un lado el poder de la cruz? Adelantándonos un poquito aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 14. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos gloriarnos, no vamos a gloriarnos en nuestra circuncisión, en nuestras tradiciones, en lo que estamos haciendo nosotros, en nuestros ministerios, en nuestras obras, en nuestras limosnas, en nuestros ayunos, en esto y el otro, sino vamos a gloriarnos en la cruz de Cristo Jesús. Y entonces dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué cosa? Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. ¿Cómo lograr la victoria en este mundo? Por la cruz. Por la cruz. ¿Cómo lograr victoria sobre mi pecado, sobre mi naturaleza pecaminosa, sobre mi propio corazón? Por la cruz. La cruz de Cristo Jesús, no por lo que hago. No por lo que hago. Hay tantos creyentes luchando. Si hago esto, entonces voy a orar 3 horas cada día y voy a testificar a 5 personas cada día, voy a leer no sé cuántos capítulos de la Biblia cada día y posiblemente voy a lograr la madurez. No. Qué lindo orar, es necesario. Qué lindo leer la Escritura, es necesario. Pero no hacemos cosas para lograr algo del Señor. Es la cruz. Y este es el tropiezo de la cruz. Muchos tropiezan aquí mismo y quedan frustrados para siempre buscando hacer algo. Por eso se quedan frustrados. La cruz de Cristo Jesús. 3 entendimientos que necesitamos. El llamado que hemos recibido del Señor, lo que es confianza en el Señor, no en nuestras obras, ni en las obras de otros. Y también lo que es el tropiezo de la cruz. Con estas 3 cosas nos podemos mantener en marcha y creciendo, madurando. Pero como les dije antes, si uno no puede recordar lo que es esa libertad, el momento que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, y ignoro cuáles sean las circunstancias de la conversión tuya, porque como repito, cada persona es diferente. Posiblemente algunos tienen una conversión dramática, otras personas tienen una conversión más calmada. Pero si es una conversión, fíjense, hay un cambio, y hay paz, y hay gozo, y hay libertad. Y si uno jamás ha experimentado ese gozo,
ese perdón de pecado, esa paz de tener vida eterna. Entonces lo más importante sería depositar su fe en Él ahora mismo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la claridad de tu palabra. Señor, a veces tu palabra es tan clara que no queremos aceptarla, como lo que vimos aquí en versículo 12. Señor, cuando veo versículos de esta naturaleza, así tengo que pensar en la inspiración de las Escrituras. ¿Cómo es, Señor, que este libro es un libro tan claro, tan poderoso? Pero, Señor, me imagino que necesitas hablarnos así de esta manera de vez en cuando, porque nuestros corazones son tan duros y nuestras cabezas también, que seguimos a veces insistiendo en lo que podemos hacer para ganar algo. Y, Señor, te suplico que esta noche podamos entender estas tres cosas y entender lo que es la victoria, lo que es la madurez. Y en el caso de alguien que está aquí entre nosotros, que no tiene la seguridad de su salvación eterna, que pueda entender esta noche lo que es conocer a tu Hijo Jesucristo y recibir una vez para siempre el perdón de pecado, fuera de religiones y obras y cosas y dogmas y doctrinas, que pueda experimentar la libertad en Cristo Jesús.